El tema de hoy, o el mensaje de hoy, le hemos puesto un título: discípulos con mentalidad de reino. ¿Sí? Entonces vamos sumando discípulo-hijo con mentalidad de reino. ¿Sí? Una mentalidad amplia. Estamos hablando en el contexto de firmes. ¿Sí? Y cuando hablé de firmes, o cuando estábamos hablando, me vino esta palabra discípulo, porque si hay algo que, si Jesús, para darle continuidad a lo que Él inició, se buscó a 12 discípulos, es porque en esa transición, en esa formación de hombres, estaba encapsulada el traspaso, la formación, la seguridad que lo que se estaba dando iba a tener continuidad. ¿Sí? Diga, lo que Dios ha depositado en mí tiene que tener continuidad. No tiene que morir en nosotros, porque si no, ahí sí que fracasamos. ¿Sí? Si todo lo de Dios termina conmigo, el día que nos vamos de esta tierra, no hicimos las cosas bien. ¿Sí? No hicimos las cosas bien. Tiene que haber continuidad en esto. Y recién, como decía Ale, compartía el texto que estamos utilizando y que hoy lo vamos a volver a mencionar. Recibimos un reino, algo firme, sólido, seguro, que permanece, que persevera, que es estable. Por eso en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Firmes en la fe, creerle a Dios, firmes en la obediencia, firmes en lo eterno. Una mente enfocada, ¿sí? Una mente que tiene que estar dirigida por el Señor. Hijos firmes, los hijos firmes quedan en la casa para siempre porque son uno con el Hijo eterno. Dijimos, todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. No podemos ser creyentes o discípulos débiles, inestables, flojos, sin convicción. Tenemos que ser discípulos fieles. Y solo de modo de información, y esto puede variar de acuerdo a la versión, en el Nuevo Testamento se nombra 243 veces la palabra discípulo, solo 3 veces la palabra cristiano, y es lo que más se ha divulgado, se conoce como cristianos, o nos hemos identificado como cristianos aún sin serlo. Porque yo me acuerdo que yo soy cristiano, o que soy un animal, porque el hecho de ser cristiano era ser un ser humano. Algunos tenían ese pensamiento, ¿sí? Por eso a unos muchas veces nos autodenominamos cristianos sin ser como Cristo. Por eso nunca fue la idea de Dios de que nos llamáramos cristianos, sino que nos llamáramos hijos discípulos con mentalidad de reino. ¿Sí? Y calculo, por lo que hoy estuve preparando, que tampoco va a terminar hoy acá, que va a haber seguramente una tercera entrega de esto que estamos llamando discípulos o discipulado. Primera de Corintios 15:58, así que, amados hermanos, estad firmes. Diga firmes. Una orden de parte
del apóstol, hermanos, estén firmes, ¿sí? Esa es la única posición que Dios espera de nosotros. Firme, diga firmes. Muy bien. Sin duda, con ser creyente no alcanza, ¿sí? Necesitamos ser discípulos. Y vimos la semana pasada, y son algunas cosas que recupero para fortalecer el pensamiento. Jesús o Jesucristo ya resucitado se pasa 40 días con sus discípulos hablándoles acerca del reino. Entonces, qué importante que era, porque el reino era la forma de expresión correcta y efectiva. Dios, en la persona de Jesucristo, no quería que quedara una religión. Nunca fue la idea de Dios de establecer una religión. Pero ¿cómo despegamos a Dios de la religión cuando siempre se ha nombrado a Dios a través de una o de muchas religiones? Y Dios no tiene nada que ver con ninguna, ni con la evangélica. Lo reciben o lo rechazan. Dios no es religión. Él vino a traer vida, y vida en abundancia. Y lo que tenemos que expresar es una vida a través de una forma de hablar, de vivir, de pensar y de actuar, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos el foco. Jesús siempre les habló de un reino para despegarse y diferenciarse de toda mentalidad religiosa, estructurada y legalista. Por eso, en lo que primero trabajó Jesús con sus discípulos fue en el cambio de mentalidad. Diga, cambio de mente. Por eso les habló de arrepentimiento, porque arrepentimiento no solamente es sentirse mal porque fallé y pido perdón, sino también incluye un cambio de mente, un cambio de mentalidad, metanoia, un cambio de mente. Y en ese cambio de mente, en ese cambio de acción y de actitud, es donde se radicaba fundamentalmente la transformación de aquellos primeros discípulos que tenían una característica muy particular, que lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la característica número 1 que Jesús buscó en un discípulo? ¿Qué buscó? Obediencia. ¿Sí? Porque dice, los llamó y a los que llamó vinieron. ¿Sí? Obedecieron, respondieron al llamado. ¿Sí? Entonces, el cambio de mentalidad era fundamental en ellos. Porque se imaginan, como lo dijimos también la semana pasada, ellos venían de una cultura judía, religiosa, estructurada bajo una ley, y esa ley estaba a punto de ser abrogada, ¿sí? Ser cancelada, porque ya el Señor vino, la cumplió y la abrogó, la canceló, ¿sí? Para soltar la gracia y para incluirnos a todos. Antes era solamente enfocada en un pueblo, ahora es todas las naciones de la tierra. Y para ellos era un cambio muy radical, muy grande, muy fuerte, donde había muchísimas situaciones en su mente, en su corazón, en sus estructuras, en sus costumbres, ritos y demás. Ellos tenían que hacer un cambio radical. Y por eso era el desafío de que ellos cambiaran primeramente la forma de pensar. ¿Para qué? Para que puedan ver y comprender la dimensión del reino. ¿Sí? Ya no era más el Dios de Israel, sino era el Dios de toda la tierra, de todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Ya ahora el llamado es para todos, la gracia es para todos, ya ahora no hay excepción. ¿Sí? El Señor, por eso dice, no hay judío, no hay griego, no hay nada. Ahora no hay hombre, mujer, todos somos uno en Cristo. ¿Sí? Ya no hay más diferencia. Por eso el llamado y la asignación era transcultural, dijimos, y multigeneracional. Era ir más allá de su propia cultura,
quienes nunca habían salido de Jerusalén o de sus alrededores, de pronto iban a ser expulsados y llevados a otras regiones con otras lenguas, con otras costumbres, iban a ser desarraigados de su casa, de su familia, de su costumbre, de sus amigos, de todo lo que los rodeaba, los iba a llevar a nuevas dimensiones, porque eran los primeros que tenían que ser dispersos para que el mensaje corriera y llegara a la mayor cantidad de gente. Gracias a ese trabajo, el Evangelio corrió y llegó hasta nosotros 2000 años después. Gracias a ese accionar determinante de esa iglesia naciente en el libro de Hechos capítulo 2, donde la iglesia nace con poder, con autoridad, pero no para quedarse encerrados en un lugar, sino para ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. Por eso era un cambio fundamental, radical, salir de su entorno, cultura, tradiciones, para abrazar el reino. ¿Se imaginan cuando a ellos que no habían salido de su región, el Señor les dice, los voy a llevar hasta lo último de la tierra? Claro, ellos no conocían más de un entorno cercano, de pronto no podían dimensionar lo que era ir hasta lo último de la tierra. Por eso necesitaban ser confrontados. Y como dijimos, lo primero que el Señor vio no es que les exigió, simplemente que los discípulos obedecieron, porque eran discípulos, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas definiciones de esto. Juan 8:31 en la traducción en lenguaje actual, dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? No era por oír, no era por conocer, ¿sí? Era por obedecer, ¿sí? Obedecer. Y esa es la consigna. Por eso dijimos que un discípulo tiene que tener las 3 C. ¿Se acuerdan? Dijimos carácter, que tiene que ver con la identidad y con su posición en Cristo. Convicciones, con lo que cree, en lo que está convencido, en lo que tiene certeza. Y la conducta, lo que hace, cómo lo hace y cómo se comporta el discípulo, ¿sí? Un discípulo es un aprendiz, un alumno, hace suya la causa de su maestro, alguien que se somete a la instrucción y que se sujeta para obedecerla. Por eso un motivador, y quiero hacer una aclaración, no estamos hablando de qué es bueno y qué es malo, ¿sí? No estamos en esa dimensión. Digo, hay diferentes posturas y cada uno en la dimensión que ha crecido y que ha creído, en donde ha madurado, estimula o define qué es lo que quiere para su vida, ¿sí? Dijimos, un motivador estimula tu yo, tu ego. Un maestro confronta para matar tu ego. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Por eso un discípulo no es por imposición, ni por manipulación u obligación. Es una decisión. Jesús los llamó y ellos obedecieron. Nada más. No hay otra cosa en el medio. Jesús llama y yo obedezco. Punto. Y eso es lo que pasó siempre. Y eso es lo que sigue pasando. Porque el Señor sigue llamando. El tema es que no todos están dispuestos a obedecer. ¿Sí? Pero el Señor sigue llamando. Por conocer e identificarse con el Maestro. Por eso no es obligación. Yo identifico quién me llama y automáticamente defino y decido seguirlo. Seguir a Cristo. Amén. Por eso Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Morir, lisa y llanamente, morir a tu yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Tengo que morir.
yo no soy lo más importante. Es Cristo en mí ahora. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo. El Saulo que ustedes conocieron en algún momento, ya no lo soy. Ahora Cristo vive en mí. Y esa es a la radicalidad que nos tenemos que exponer. Porque hasta que Cristo no viva en mí completamente, ¿sí?, estamos en riesgo. Necesitamos definir esa postura. Encontré una definición que creo que la compartí por allá en los años 2014-2015. Y había puesto en ese momento: por revelación hemos entendido que no basta con llamarse discípulo. Es necesario nacer como un hijo discípulo engendrado y con padres que lo formen y a quienes quieran honrar. Esto es reconocer que discipulado no es un suceso, sino es a través de un proceso. Interesante, me pareció interesante porque no estábamos tan desacertados hace ya varios años atrás, casi 10, 11 años atrás. Y quiero compartir lo que leyó Ale hace un momento, Hebreos 12, 28, simplemente para entender qué significa un reino inconmovible. Por eso digo, el Señor dijo, ustedes recibieron no una religión evangélica, no una religión ni evangélica, ni judía, ni católica, ni nada. Ustedes recibieron un reino, y ese reino es inconmovible. Ahora, ¿qué es inconmovible? Su origen etimológico nos habla de algo que no se puede mover en absoluto, ni siquiera alterar en su estado o esencia. No hay alteración, ni en su estado, ni en su esencia. Implica mucho más que la simple imposibilidad de movimiento físico. Se adentra en la firmeza del carácter, la resistencia a la influencia externa y la solidez de las convicciones. Por eso, la característica de quienes habitan ese reino debe ser de la misma naturaleza, firmes y sólidos en sus convicciones. Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él. ¿Sí? Había mucha gente que seguía a Jesús. Jesús estaba rodeado por multitudes. Multitudes los rodeaban. Multitudes querían un beneficio, un milagro. Multitudes querían, de hecho que Jesús le dice, ustedes me siguen por los panes y los peces, creyentes. Sí. Los discípulos estaban. ¿Sí? Grandes multitudes iban con él. Y él les dijo algo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Apa! Ya el desafío va en aumento. Claro, insisto, estos no son mensajes populares, ni son los mensajes que más se escuchan en este tiempo. Porque cualquiera que escucha esto automáticamente cambia de canal, dijo. ¿Sí? Porque quiero algo más tranquilo. ¿Sí? Pero Jesús estaba desafiando, porque aborrecer, ¿qué significa? Escucha, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que de alguna manera ser discípulo incluía una serie no solamente de comportamientos, sino estar expuesto a una decisión de alto nivel. Porque aborrecer no es despreciar, aborrecer simplemente es amar menos. Y como decía Ale recién, si Dios no es lo número uno en tu vida, no lo es. Dios no es lo primero en tu vida. Si en tu vida está lo que ocupa en tu corazón y en tu mente, el primer lugar, ese es tu Dios.
Ese es tu Dios. El que te lleva a tomar decisiones, por lo que vivís, pensás y actuás, y eso que te gobierna de alguna manera, ese es tu Dios. Y si Dios no es lo número uno, no lo es. Por eso exigía, ¿sí? No era la flexibilidad, bueno, el que quiere ser mi discípulo, a ver, vea cómo hace. No. Jesús no tenía problemas con eso. Jesús no tenía miedo de que no encontrara seguidores. Seguidores había. ¿Sí? ¿Por qué había seguidores? Porque Jesús les hablaba la verdad. Y la verdad siempre tiene impacto, aunque duela al principio. La verdad siempre nos va a confrontar para bien, siempre. Aunque no me guste, aunque me duela, aunque me moleste, lo hablamos el otro día, cuando nuestros padres nos corregían o un profesor te corregía, lo hacía con la intención de mejorar tu vida, aunque no nos gustara en ese momento. Vamos a ver las que vimos la semana pasada para sumarle ahora las que vamos a compartir ahora. Un creyente, la diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente busca fe en otros. Que otros oren por él, que otros oren para que él reciba un milagro, para que otros hagan algo que lo favorezcan de alguna manera. Un discípulo busca reproducir su fe en otros. ¿Vamos bien? Un creyente espera que lo sirvan. Un discípulo vive para servir. Los creyentes se juntan, se amontonan. Los discípulos se multiplican. Un creyente busca una posición. Un discípulo asume una función o una responsabilidad. El creyente oye la palabra por conveniencia. A ver qué beneficio trae para mi vida. Y que no está mal, ¿eh? Estamos hablando de que no dijimos si está bien o está mal. Simplemente es entender la postura y la mentalidad de uno y de otro. El discípulo oye la palabra para obedecerla. Los creyentes son rutinarios. Hacen siempre lo mismo, están encasillados en una estructura y ahí está. Los discípulos son revolucionarios. No están encasillados en cuatro paredes ni en estructuras religiosas, sí con una mentalidad de reino y con los principios del reino en su espíritu, la palabra de Dios. Un creyente ve una religión, un discípulo ve, entiende, conoce y concibe un reino. Un creyente quiere, busca, anhela la solución de los problemas como prioridad, que se me solucionen los problemas. Insisto, no estamos hablando si está bien, está mal, estamos hablando de la mentalidad. Un creyente quiere la solución de los problemas. Un discípulo ve el propósito eterno. Son dos cosas totalmente diferentes. Un creyente ve el templo y las actividades. Un discípulo ve el reino en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Somos cuerpo? ¿Somos miembros de un cuerpo o somos miembros de una organización? ¿Y qué hace el miembro en el cuerpo? ¿Lo que quiere? ¿Obedece a quién? Nadie toca a los que caen, Padre. Cuando uno tiene mentalidad de discípulo del reino, en su naturaleza de seguidor puede aprender, así como el apóstol Pablo aprendió de Cristo. El apóstol Pablo se enfrentó a circunstancias adversas, pero nada detuvo, ninguna adversidad lo detuvo. De camino a Roma, porque Dios le dijo, te voy a llevar a Roma, quiero que vayas a Roma.
De camino a Roma iban en un barco y Dios le dice, este barco va a encallar, se va a hacer pedazos, pero tranquilo, porque nadie va a morir. Entonces, cuando de pronto aparece la tormenta y todos estaban afligidos, todos estaban temerosos, consternados, angustiados, tanto la tripulación como los pasajeros. Sin embargo, Pablo le dijo, tengan ánimo, ninguno va a morir. En medio de la crisis, un discípulo tiene calma, tranquilo, nadie va a morir. Qué tranquilidad, ¿viste? Si un avión dice, se va a caer, y hay alguien que está arriba dice, tranquilo que todos vamos a salvarnos. Ah, listo, cállate nomás. ¿Sí o no? Cuando vos tenés seguridad. Porque un creyente motiva, pero un discípulo inspira. Ese me parece muy, muy importante. Personas que por su estilo de vida, por su forma, inspiran a otros. Vos sabés que todo lo que nosotros hacemos, todo, tiene trascendencia, no queda en nosotros. A alguien podemos inspirar o desanimar. Depende cuál sea nuestra posición, nuestra postura. Un creyente murmura y reclama lo suyo. Un discípulo afirma y se niega a lo suyo porque lo aprendió del maestro. Un creyente busca complacerse a sí mismo, lo que le gusta. Un discípulo se complace en que otros conozcan a Cristo. En que otros conozcan a Cristo. Un creyente se condiciona por las circunstancias de su entorno. Un discípulo va más allá y a pesar de las circunstancias. Nosotros tenemos el ejemplo del apóstol Pablo y es un referente importantísimo en el Nuevo Testamento porque es la persona a la cual Dios le revela, la iglesia le revela el funcionamiento, le da el diseño, todo. Subió al tercer cielo, ¿sí? Estuvo con el Señor. No, experiencias insondables. Pero fíjate qué importante lo que vamos a leer ahora. Presten mucha atención porque es muy importante. Entonces, pues una cosa que venga alguien de manera negativa y te diga, mira, vas a tener problemas, ¿sí? Y otra cosa es cuando dice, el Espíritu Santo le habló que le esperaban prisiones y tribulaciones. Que venga el Espíritu Santo y te diga, mira, los próximos días te esperan una cárcel y muchos problemas, angustias. ¿Qué tal? Sí, Espíritu Santo, hablame otra cosa. Decime algo lindo. Vamos, Hechos 20. Por favor, 20, 22. Bien. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén. ¿Cómo iba a Jerusalén? Ligado en el Espíritu. O sea, no iba ni por impulso, ni por emoción, ni por capricho, ni por manipulación. No. Ligado al Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y... Cualquier argentino dice, no, mejor voy para otro lado. ¿O no? Si allá hay problema, mejor vamos para allá. ¿Sí? Cualquiera hubiera tomado esa decisión. Pero fíjate lo que hace el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. No es porque me esperan prisiones, voy a sacarle el lomo. No. Porque la asignación era ir. ¿Sí? Y aunque el Espíritu Santo le dice, te esperan tribulaciones y prisiones, él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal de que acabe la carrera. O sea, acá lo que cuenta es el propósito eterno por el cual Dios me hizo nacer, por el cual Dios me llamó y por lo cual tengo que dar mi vida. Un poquito más adelante, Hechos 21:10. Hechos 21:10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Dijo Pablo, no subas, te están profetizando que te van a entregar en manos de gentiles, te van a meter preso, te van a... Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Y sigue diciendo, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amados, esa es la única clave, que la voluntad de Dios se cumpla. Porque podemos, qué triste, qué lamentable es tener éxito en lo cual Dios nunca te llamó. Por lo cual Dios no está ni enterado, ni le importa, porque no fue para eso lo que te llamó. Qué triste es tener éxito en aquello que Dios nunca te encargó que hagas. Porque el hombre tiene capacidad y puede hacer muchas cosas. El tema es que Dios te encargó. Por eso un discípulo escucha la voz de Dios. No solamente lee la palabra, sino también es sensible al Espíritu. ¿Vamos bien? Por eso un discípulo avanza en medio de la adversidad porque está por encima la asignación divina y eterna. Un creyente cambia de planes para su comodidad. Un discípulo no cambia, avanza en medio de la adversidad. Un creyente busca sus propios sueños, sus propias metas. Un discípulo vive para cumplir el sueño de Dios, que es la asignación que tenemos, ¿sí? Saber para qué nací, para qué Dios me trajo al mundo, ¿sí? Todos nacimos bajo un propósito, bajo el propósito eterno, pero dentro de ese propósito eterno, cada uno tiene una asignación, un aporte, ¿sí?, que tenemos que realizar en ese llamado. Por eso el Señor nos llama y nos habla y nos revela para que entendamos para qué estamos en la tierra. ¿Sí? Más allá de casarte, de tener hijos y ser feliz y estar todo bar, comer asado, aparte, ¿para qué naciste? Y eso tiene que ver con el propósito divino. Amén. Fíjate lo que Pablo mismo testifica acerca de su llamado. Hechos 26:16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Para esto. O sea, le aclara y le revela un propósito. Te salvé, Saulo querido, cuando ibas camino a Damasco, no porque eras bravo, no porque ibas a dañar a la iglesia solamente, sino porque tengo una asignación y es ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¡Wow! Diga, ministro y testigo. ¿Qué era ministro? Servidor. Ya se olvidaron. ¿Ministro qué era? Servidor. ¿Sí? ¿Y testigo qué es? Oh, ¿quién dijo eso? ¿Eh? Vamos, Juanpi, querido. Claro. Mártir. ¿Sí? Claro, cuando el Señor me llamó para ser mártir, que llame a otro. Pero todo aquel que ame su vida, la perderá, pero el que renuncia a su vida por causa de mí, dice el Señor, este la hallará. ¡Wow! Tremendo. Te llamé para ponerte como ministro y testigo. No te llamé para que seas un florero dentro de una organización. Te llamé para que seas un ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas cosas que aún me apareceré a ti. ¿Sí? Porque Dios constantemente está hablando. Todo el tiempo nos habla, nos habla, nos habla, nos habla. Nosotros decidimos qué hacer. ¿Sí? Muchos buscan un evangelio cómodo, sin problemas, sin sobresaltos, sin desafíos ni compromiso. Cuando escuchan un mensaje medio que los confronta, se van. ¿En busca de qué? De algo más tranquilo. Y como hoy hay opciones, ¿qué dicen? Me voy a otra iglesia, como si fueran varias iglesias que hay. Cuando la iglesia del Señor es una sola. ¿Sí? Hay una generación de creyentes de cristal. No son discípulos del reino. ¿Sí? Porque nosotros, mi familia y muchos antiguos guerreros en Cristo, venimos de una generación donde éramos, o sea, había que ser obediente, eso estaba de una. Segundo, se nos desafiaba a servir, se nos desafiaba a darlo todo. No había reconocimiento, no es que te iban a andar palmeando la espaldita, diciendo qué lindo, hermanito, lo que hiciste. No, nada. Lo hace para Dios, punto. Un creyente es ofendible, un discípulo de todo aprende y lo capitaliza para su vida de fe. Los creyentes tienen una visión más humanista, centrada en los hombres. Los discípulos, con visión de reinos, están centrados en Cristo y su obra y su propósito. Entonces, desde Jesús en adelante, tanto los apóstoles como Pablo no predicaron nunca un evangelio facilista, de engaño, el evangelio de la prosperidad, de los beneficios sin esfuerzo, para manipular a los creyentes. Tanto Jesús en adelante formaron discípulos con mentalidad de reino. Por eso aquellos viejos eran bravos. Eran hombres y mujeres de carácter, firmes, comprometidos, con convicciones. Por eso no tenían problema en dar su vida por la causa de Cristo. De hecho, que muchos fueron mártires. El evangelio nace y se desarrolla con el fundamento de miles de mártires que murieron por la causa del reino. Nosotros no podemos predicar un evangelio facilista, un evangelio que esté concentrado en mí, en mi beneficio. Ya el hecho de la salvación me beneficia en todo. El hecho de estar en Cristo ya me beneficia en todo, porque en Él estamos completos. Pero buscamos y tratamos la forma de lograr adeptos para una religión. Eso no es discípulo.
Discípulo es aquel al que se le dice la verdad. Mirá, es muy posible que tengas problemas, es muy posible que de que aceptes a Cristo, en tu casa te hagan problemas, en el trabajo te hagan problemas, en donde vayas, en tus amistades, capaz que tengas problemas porque te van a tratar de evangélico, te van a tratar de pastor, de cura, de monaguillo, te van a decir de todo, te van a gastar, te van a dejar a un costado por la causa de Cristo. Y los que aceptaban a Jesús lo hacían sabiendo que eso podía pasar. Ellos sabían a los que se exponían. A la diferencia de predicar el evangelio, no, que todo bien, onda de amor y paz, tomémonos de las manos, cantemos juntos y corramos por el prado. Eso no va a suceder. Y no digo que no haya beneficio, claro, yo hace 46 años que estoy en esto, claro que hay beneficios. Y el primer beneficio es haberlo conocido a Él. Permanecer en Él. Y ver que a través de Él podemos disfrutar de mucho fruto. Ellos aceptaron un evangelio donde ya se le había advertido que vendría lo que Jesús le dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué le dijo? Tranquilo, que en el mundo va a estar todo bien, todo el mundo los va a palmear, todo el mundo los va a aplaudir. No, en el mundo tendréis aflicción. Tú, hombre de Dios, sufre penalidades. No era un mensaje alentador, aparentemente, pero le estaban diciendo la verdad. Y ellos aceptaron que posiblemente por causa del reino, y no es que estamos haciendo trágico el evangelio, por favor. Hoy nosotros podemos disfrutar. Si alguien dio la vida, no es para que yo la muera, es para que yo viva y le sirva. ¿Se entiende? Él ya dio la vida por mí. Y vivimos en un país, en un sector del mundo donde gracias a Dios todavía tenemos la libertad para poder hablar del Señor. Y lo tenemos que aprovechar, no solamente para hablar, sino para transmitir, para mostrar, que vean. Porque mis palabras pueden ser muy convincentes o no, pero sobre los hechos no hay discusión alguna. Si yo veo a alguien actuar como Cristo, vale y justifica que los llamemos cristianos, pero muchos se llaman por tradición cristianos. Porque no es la imagen de Cristo lo que dejan en la tierra. O dejamos en la tierra, perdón. Me incluyo. Por eso no había engaño. Ellos seguían un evangelio sin condiciones y vivían como discípulos. Abrazaron esa causa. Abrazaron lo que venía. Hermanos, hoy nosotros tenemos el poder del evangelio. ¿Sí? Por eso dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces tenemos el poder para hacer la voluntad de Dios. Amén o amén. Hay muchos que buscan un evangelio facilista de la comodidad, para creyentes facilistas, hedonistas, que buscan el placer, que buscan y necesitan estimular su ego. Pero el reino no es así. No existe un mensaje facilista ni en los evangelios ni en el Nuevo Testamento. Todos se jugaron en diferentes etapas y en diferentes momentos. Nosotros hablamos para que entendamos cómo nació el evangelio, cómo fue el desarrollo del evangelio de la iglesia y cuál es nuestra postura hoy, que tenemos prácticamente todo servido. Ellos que no tuvieron nada servido, lo entregaron todo. Nosotros que tenemos todo servido hoy, estamos especulando. ¿Qué hago, qué no hago? Esto, hago hasta ahí, hago hasta... No, papá. No, eso no es el reino. Y yo no quiero ser parte de levantar una generación mediocre, tibia, indiferente, que le dé exactamente lo mismo
blanco o negro. No, no, no. Un creyente espera que lo visiten. Un discípulo hace tiempo para ir a ver a alguien, animar, visitar, estimular. Un creyente, ¿sigo? Un creyente busca un pastor bueno. No es este lugar, por favor. Un discípulo sigue al buen pastor Jesucristo. Yo pensé que iban a decir. Pensé que se iban a alegrar más. Un discípulo sigue al buen pastor, a Jesucristo. ¿Habrá alguien que sea el buen pastor acá? Cuando llegamos, o sea, uno venía con esa mentalidad de ser pastor orquesta. Bueno, ese estilo de pastor ya no está. Hay otro que se está formando con una mentalidad de reino. El pastor está para llevar a las ovejas a buen pasto, a comer bien. Esa es la única función del pastor. Edificar al cuerpo de Cristo. No es ni portero, ni chofer, ni esto, ni aquello. Nada. Un creyente lee la Biblia en busca de promesas beneficiosas. ¿Cuántos tuvieron la cajita de promesas? Todas promesas. ¿Sí? La famosa frase de promesa, tengo un cajón lleno, ¿viste? Pero esa, cada mañana, me acuerdo, hay que sacar una. A ver, era el horóscopo evangélico. A ver qué me depara para hoy. Claro. Todas promesas, ninguna demanda. Sirve, da tu vida, no, eso no. Te bendeciré, te multiplicarás, cosecharás en abundancia. Claro. Y vos salías y a la noche decías, esto no, ¿qué pasó que no se cumplió esto? Ay. Un creyente lee la Biblia en busca de promesas. Un discípulo lee la Biblia para entender propósito, diseño, conocer los planes de Dios y conocer la dirección que Dios tiene en lo que está desarrollando. Un creyente busca recibir los panes y los peces. Un discípulo es entrenado para pescar. ¿Sí? Para ser productivo. Para ser un proveedor, no un consumidor evangélico. Que me den. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Vení a mí que te haré pescador de hombres. Interesante. Un discípulo es entrenado para pescar, ser un proveedor, un productor, no un consumidor evangélico. Un creyente busca que lo ayuden. Un discípulo se compromete a ayudar a otros a crecer en Cristo. ¿Sí? Insisto, hay casos y casos, pero estamos hablando en un plano general de la actitud, la posición, la postura de entre un creyente y un discípulo. Por eso, muchas veces en el Evangelio, y a causa de la manipulación que se ejerció de muchos púlpitos, usaron este lugar para manipular gente, para que la gente esté cómoda, tranquila, para que la gente no se ofenda, para que... No. De acá tenemos que ser expositores de la verdad, siempre. ¿Sí? Y al primero que confronta la palabra es a mí cuando la estoy preparando. Ya de por sí ya me da
con un caño. Y me dice lo que tengo que hacer, que cambiar. Uf. Entonces, muchas veces se alimentó una mentalidad de subsidio, esperando que los demás solucionen mis problemas. Yo voy y no me ayudaron. Insisto, hay casos y casos. De hecho, que hemos ayudado a muchísima gente sin ningún tipo de miramientos, ni pedirle a cambio algo. ¿Sí? De hecho, que hemos ayudado a gente y ni siquiera le hemos dicho, mirá, pero te tenés que congregar. No. Vimos la necesidad y actuamos sin importar lo que la persona decidiera después. ¿Se entiende? Pero digo, desde el púlpito se alimentó eso. Entonces era más un club donde ver que todos estemos bien y que todos de alguna manera estemos tranquilos, cómodos y que nadie se ofenda y que... Entonces estaba ahí la cosa. No. Una mentalidad de dependencia, una mentalidad de mendicidad, que me den. ¿Sí? Cuando el Señor dijo, al contrario, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Entonces, el tema es que muchas veces, insisto, no se trata de la economía, sino de una mentalidad religiosa limitada, donde siempre se esperan beneficios, las promesas, que Dios haga, que Dios me dé, ayúdenme, órenme, bendíganme, visítenme. Y con esa mentalidad, muchos, no acá, en otro lugar, han crecido con una mentalidad de subsidio. Acá me tienen que ayudar. Muchas veces llegó gente con esa prepotencia. Ustedes acá me tienen que ayudar porque la Biblia... Entonces saben algunos versículos y lo utilizan para manipular. No, papito. Con esas pretensiones, cero. Y de hecho que muchos critican. Fui y no me ayudaron y salen criticando. Yo estuve ahí y tuve una necesidad y nadie me ayudó. Ah, esa no es la iglesia, ni es el evangelio, ni que yo aprendí. Jamás fui a pedir. Jamás estuve esperando que alguien haga algo por mí. Dábamos, íbamos, visitábamos. Estamos hablando en los tiempos donde no había celular. Teníamos que ir físicamente, caminar. Nos bajamos del colectivo, caminar 6, 7 cuadras para ir a visitar uno. Y venirnos caminando porque por ahí a la noche ya no pasaba más el colectivo. Sí, entonces, saber de que en esos años caminábamos kilómetros para ver a alguien, caminábamos para ir a una reunión o para volver, porque ya la noche muchas veces en esos años el colectivo de noche no andaba, y si andaba capaz que andaba una cada 2 horas. Entonces prefiero caminar, mientras espero camino. Pero hoy la mentalidad, y insisto, muchos pastores o comunicadores han expresado un evangelio fácil donde quiere que todos estén cómodos sin ningún tipo de esfuerzo y sacrificio, de entrega y de compromiso con el reino de Dios. Por eso los discípulos están comprometidos con la causa del Maestro. Por eso digo, se trata de una mentalidad, por eso ellos tenían que salir de una mentalidad. Pero los que hemos crecido y hemos conocido al que nos llamó, no hay problema en dar porque conocimos al Maestro que nos enseñó que mejor es dar que recibir. Pero lo que dije la semana pasada, muchas veces pensamos que lo que estamos dando es mayor que lo que vamos a recibir. Entonces no lo damos. Ni con la entrega, ni con la pasión, ni con el esfuerzo, ni con el tiempo, ni con nada. Me acordaba del campamento, ¿no? Que muchas veces, gracias a Dios, no pasa acá. Un creyente busca en economizar, quiere todo gratis, porque ve el dar como una pérdida. Un discípulo es generoso
sabe de honra y de siembra en el avance del reino. Un creyente es parte pasiva de una organización o congregación. No crece, no se desarrolla, no se involucra. Un discípulo es parte activo de un organismo vivo. Está metido en el cuerpo. Tiene mentalidad de miembro de un cuerpo, no de una congregación, o de una denominación, o de una organización. Se siente, se percibe como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso actúa, se mueve, crece, se desarrolla, porque es parte del cuerpo de Cristo, está involucrado. Un discípulo es parte activo de un organismo vivo. Un creyente es pasivo en una organización. Un discípulo es parte efectiva de un organismo vivo, está metido en el cuerpo, tiene mentalidad de miembro de un cuerpo y funciona sin ningún problema. Un creyente es un número que suma en la estadística. ¿Cuántos vinieron hoy? ¿Cuántos se congregaron hoy? Y algunos dicen, no, como 300, no, como 200, no, como una estadística. Un discípulo es factor de suma y de multiplicación activo. No importa cuántos son. Lo importante es quiénes son. Diga, ¿quiénes somos? ¿Qué sos, discípulo o creyente? No.